A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos. Hoy es 3 de octubre del año 2024, jueves 3 de octubre, el primer jueves de este mes que nos acerca peligrosamente a nuestro estado de ánimo a fin de año, y este es un nuevo capítulo de La Hora Global. Y aquí estamos en el paralelo 35, como decimos siempre, tratando de entender este nuevo giro del planeta, qué está sucediendo en el mundo. Abrimos cada tanto en algunos de nuestros programas lo que llamamos alguna ventana al mundo con un resumen de noticias, y día a día nos seguimos sorprendiendo de cómo el ser humano no logra un estado de paz, no logra una forma de comunicarse y no logra que sus intereses, encontrar ese lugarcito mágico donde los intereses de todos confluyan, o por lo menos no sean muy rechazados por algunos. No se ha logrado, no ha pasado así, el mundo sigue en guerra, semana tras semana tenemos que decir eso, y seguiremos nosotros tratando de ver algunos aspectos de las situaciones bélicas donde hay algún tipo de conflicto, pero también viendo algunos aspectos de estrategias de países que, si bien no están en conflicto, no están en guerra, son relevantes a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir muchas cosas sobre nuestro futuro que en definitiva nos van a afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. En particular, en estos últimos días ha recrudecido una de las dos guerras mediáticas. Yo le llamo así, porque en realidad debemos saber que hay decenas de pequeños conflictos o medianos conflictos en el mundo, pero hay dos guerras que son las que nos llaman la atención. Rusia y Ucrania, por un lado. También allí hay una especie de ida y vuelta de ataques de unos y ataques de otros, declaraciones de unos, declaraciones de otros. No hay, creemos que hasta noviembre, están todos un poco en el freezer, esperando el 5 de noviembre, ninguna cosa que valga la pena mencionar demasiado o que cambie el recorrer de los acontecimientos. En el Medio Oriente sí, han sucedido cosas, y el gran tema es si las llamamos sorpresivas. Ya el 7 de octubre o el 8 de octubre del año pasado, cuando Israel recibía ese ataque, habíamos hablado de que se tomaban alguna serie de decisiones. Sobre eso vamos a hablar, pero no en este programa. Primero vamos a recibir a Ricardo Barbosa, con quien, como cada jueves, jueves o martes has estado alternativamente. Alternamos. Nos acompaña. Primero darte la bienvenida para ver si alguna noticia de estos días podemos prestarle atención. Pero básicamente vamos a tener que volver, queramos o no, después que hables de esas noticias, a este tipo de consideraciones, de razonamientos, de ver por dónde van algunas potencias, por dónde van algunos países relevantes, qué está pasando y cómo están pensando los que mandan en este planeta. Pero vamos a alguna noticia que nos puede haber llamado la atención estos días. Sabemos que, más allá de las guerras, hubo cambio de poder en México, hay una presidente mujer muy polémica, ella y su asunción de mando. No vamos a profundizar sobre eso porque vamos a tener un invitado a ese respecto. En la región, el devenir permanentemente mediático de nuestro vecino del otro lado del Plata. Ayer se cumplió otro hito en cuanto a el veto de algunos gastos presupuestados para, sobre todo, el área terciaria, la universitaria. En Brasil las cosas parecen calmas, pero no tanto. Los números, desde el punto de vista económico, están empezando a prender luces amarillas para algunos. Como habíamos previsto, Venezuela sigue allí. Hemos naturalizado que Maduro está allí. Y se van acallando los ánimos, y lo que pasó, pasó. Todas esas cosas, amigos, ¿son noticias o no son noticias?
Ricardo, te dejo comentar algo porque a veces no sé ni lo que es noticia realmente. No, buenas tardes Gustavo, buenas tardes escuchas, la gente nos está viendo por YouTube, los grandes operadores que tenemos atrás del vidrio, Oscar y Felipe, y bueno, en un día primaveral excepcional, con un gran cielo despejado, como vos decías, hay un montón de noticias locales, noticias regionales y noticias mundiales, y cada cual puede elegir el área que le gusta. Los que nos movemos un poco nosotros en los temas internacionales, a veces pequeñas cositas son grandes mensajes, como nosotros estuvimos por abril, mayo hablando de lo que iba a ser una navegación de barcos franceses, alemanes e ingleses que iban a ir por el Pacífico, iban a hacer maniobras cerca de Alaska, las islas Hawái. Bueno, todo eso al final, la pregunta era por dónde iban a pasar cerca de China. A la vuelta, las fragatas alemanas pasaron por el estrecho de Taiwán, o sea, pasaron entre Taiwán y la costa china, con la protesta del gobierno chino, por supuesto. Después, hace poco, la semana pasada, para reafirmar ese posicionamiento de esos aliados en esa zona, una fragata japonesa de la Marina de Japón también pasó por el estrecho de Taiwán, entre la costa china y Taiwán, con la protesta consabida del gobierno chino, porque lo que estamos hablando acá es que es esa calle que queda entre la costa de China y Taiwán. China, como reclama Taiwán como parte de su territorio, sería un paso interno. Como Taiwán dice que no pertenece a China, tiene que ser un paso internacional, o sea, de libre circulación de los buques. Por otro lado, otra noticia que también pasó la semana pasada, que como saben que soy oficial de Marina retirado, muchos les gustan mandarme cositas y me decían, no, ahora China tiene más barcos que Estados Unidos. Bárbaro. Pero el último submarino atómico que estaba para sacar China se le hundió el muelle. Estaba bajo agua, 30 metros, no se sabe qué pasó, no hay ningún tipo de noticia. Se detectó por foto satelital, así que, como dije, las copias a veces no son tan buenas. O sea que podríamos hablar de alguna falla de construcción. Estábamos hablando fuera de micrófono, a nivel internacional hay un acuerdo internacional que está prohibido vender submarinos atómicos de un país a otro. Ajá. Después de la debacle de la Unión Soviética, Rusia quedó con muchos submarinos nucleares, los cuales no podía financiar y mantener. Algunos quedaron abandonados, pero otros los alquilaron. Está bien, no rompieron la regla internacional, no los vendieron, los alquilaron. Uh-huh. Y hubo uno que se hundió en la Marina India, porque una de las escotillas no funcionó, no cerró. Entonces, cuando se sumergió, se llenó de agua, pum, y hubo unos problemas. ¿Esas cosas pasan realmente? Y puede pasar. No es muy amateur todo eso. No, puede, es un fallo, puede pasar. A ver, acá lo hablamos 1000 veces y con Emiliano y algunas notas. No hay material indestructible, uh-huh, ni hay material 100% perfecto. Puede pasar. Normalmente se asocian a problemas, obviamente, de falta de mantenimiento, de calidad del material y a veces de adiestramiento de los que tienen que manejar las cosas. Tú hacías referencia, perdona que te interrumpa, pero me interesa desde un punto de vista un poco más civil, hacer estas preguntas, porque hablaste recién de que a veces las copias no salen tan bien. Seguís teniendo el concepto de que China copia, pero no ves una maduración tecnológica en China en cuanto a poder desarrollar, porque yo estoy en el área informática, un poco más, bastante cercano al área informática, y realmente hay procesadores chinos ya que existen y no son copia, así que parecen que dan señales de tener algunas intenciones propias o algún valor propio. Claro, no domino todas las áreas. No, yo tampoco, por eso me refería que en el área militar, por ejemplo, pienso que ellos también deberían empezar, o quizás en algún momento lo hicieron, a dar pasos propios sin copiar, es decir, tener nuestra propia forma de hacer las cosas. Sí, pero lo que pasa que, son años de conocimiento, miles, o sea, el conocimiento no creo que tengan problema. El dinero no creo que tengan problema. No, en realidad no. Después, lo que para mí podría tener problemas si vos realmente tenés a los más capaces en los lugares que corresponden.
porque hay un pensamiento, vamos a decir, filosófico, que vos cuando estás en una sociedad libre, el desarrollo se facilita. Sí, la innovación se facilita. Claro, porque las personas al tener esa libertad, tienen esa libertad no solo de hacer, sino criticar lo que están haciendo. Y lo otro es las pruebas. Entonces, en materia de equipamiento militar hay mucha copia mejorada. Y también a veces no trasciende cuando de repente te dicen, sí, salió tal último superavión, bla, bla. Sí, perfecto. Pero yo te podría decir, ese superavión se lo vendieron a Pakistán y Pakistán lo devolvió, porque tenía problemas. Claro. Porque la gran diferencia, cuando vos hablabas de informática, te puede correr mal un programa. Entonces, acá te empiezan a fallar las cosas y te podés matar o a causar un gran problema. Bueno, entonces, aparecen esos... A ver, el problema es que la industria militar china, si bien vende, pero no vende tanto y vende de limitadas cosas. Entonces, y sigue existiendo el concepto de que está un paso atrás. Y lo que pasa que también... Digo, lo infiero de lo que tú decís. Claro, ¿no? Los informes que aparecen de espionaje industrial cada vez son más grandes. Claro. Ahora, por ejemplo, el espionaje no se estaba realizando sobre las mismas fábricas, sino... El ingenio hay que felicitarlo. Estaban entrando en los lugares donde se deposita la información, o sea, los almacenes donde se guarda la información, estaban entrando ahí para copiar de ahí, no donde se produce la información. Sí, maquetas, planos. Todo lo que es el backup, como se le dice, todo el respaldo. Bueno. Después, otra noticia. También se habla que Irán está mediando con Rusia y los hutíes para que Rusia provea de misiles a los hutíes, porque no es infinito la cantidad de misiles que tienen. Y después una cosa estuvimos hablando fuera de micrófono, que es parecido a la serie Homeland, que comentábamos, que yo recién la terminé de ver, creo que por segunda vez. En el comando de Kamala Harris se había recibido información de Irán identificando apoyos cibernéticos o de bots, de todo ese tipo de cosas, de Rusia a la campaña de Trump. Y que se había decidido no utilizarlo en la campaña electoral porque venía de una fuente extranjera. ¿Ah? ¿Esto a nivel de rumores o a nivel de...? Hay algunos documentos escritos. Ajá. Nadie ratifica nada, pero hay mucho ruido. Y vos me hacías la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los iraníes le avisan a Kamala Harris? Lo que pasa además, porque los iraníes ponen obstáculos en una estrategia Rusia, que eso también me llama la atención. Claro, lo que pasa es que el amigo de Rusia no es el amigo de Irán, porque claro, si llega a ganar Trump, la previsión de su política exterior para adelante es de una dureza. No nos olvidemos que durante el periodo de Trump dio piedra libre a los ataques selectivos dentro de Irak, dentro del mismo Líbano, dentro de Siria, de todos los que estaban vinculados a las fuerzas Quds o a la parte tecnológica nuclear. Sí, terminó con la muerte de Soleimani. Claro, que ese supuestamente era como una línea que los demócratas no cruzaban, y cuando apareció él la cruzó sin ningún problema. Entonces... Perfecto. ¿Qué más? ¿Nada más? No, y después, por suerte, todo bastante tranquilo. O sea, tranquilo en el sentido de que sí, estaba igual que ayer claro, y mejor que mañana. Pero ratificando lo que vos, cuando empezaste a hablar, Hobbes, que es el referente filosófico para los realistas, donde plantea que el hombre vive en una permanente conflicto, que siempre lo digo, no quiere decir guerra, sino diferentes intereses. Él lo que sostiene es que la paz es un periodo excepcional entre las guerras. O sea, lo normal para el ser humano o la humanidad es estar en conflicto. Claro, de repente lo que hay que tratar de buscar o aspirar o la esperanza de uno debería estar en que se encuentren lugares, como decía yo al principio, ese lugar donde confluyen los intereses, donde sea más atractivo eso que seguir una escalada de conflicto. Sí. Hoy no parece que eso sucediera, no hay incentivos ni en el caso del Medio Oriente, ni para Israel, ni para... Claro, pero vos viste que nadie. A ver, las dos grandes referencias que vos pusiste, el conflicto Rusia-Ucrania, que es de que vamos a hablar un poco de los pilares
que sostiene Rusia para poder sostenerse en este conflicto, y de diferencia de Medio Oriente, es que un conflicto es racional, el de Rusia-Ucrania, basado en intereses. Y el otro es irracional, ¿por qué? Porque está basado en la fe. O sea, los grupos radicales musulmanes, que no son los 1.200 millones de musulmanes, sino los grupos radicales musulmanes, argumentan una cuestión de fe para la eliminación y la desaparición de otro porque ocupa territorios que por una cuestión de fe. Entonces, esa argumentación, que lo estuvimos hablando fuera de micrófono, vendría a ser la mentalidad occidental contra la mentalidad musulmana. Y dentro de ese componente musulmán, que es completamente diferente al occidental, está la cuestión de fe, como Occidente lo tuvo en una época. Sí, sin duda. Que hoy prima la razón y no prima la parte irracional de fe. En el mundo musulmán, los que están complicando, que un día lo podemos hablar, y la catapulta de esto es la invasión de Rusia a Afganistán, porque ahí empieza, para la modernidad, los grupos religiosos ven que tienen la capacidad de destruir a una potencia con la fe y las armas. Y eso, a partir de eso, las armas se las dio Estados Unidos, porque las fotos todo el mundo lo puede buscar en internet. Ronald Reagan reunido con los talibanes en la Casa Blanca. ¿Ah? Eso, que fue el fenómeno psicosocial, si vos querés, parecido al periodo de la descolonización, y les recomiendo a los oyentes que en YouTube busquen un documental de 2 capítulos de la Deutsche Welle sobre Indochina, que Vietnam, cómo Francia pierde Vietnam del Norte, y cómo Estados Unidos le ofrece usar bombas atómicas y Francia dice que no. Está interesantísimo. Ese es el fin. Entonces, ahí lo que se vio en el periodo de descolonización, que es de los 60 para adelante, es el proceso que empieza en la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias europeas, por falta de recursos humanos, llevan integrantes de la colonia a pelear a Europa. Entonces, por primera vez, vietnamitas, chinos, africanos, gente de Medio Oriente, que idolatraba al blanco porque era el ser por excelencia, vuelven, los que volvieron vivos, que fueron casi 3 millones los que fueron, los que vuelven a sus lugares, le cuentan a la gente, no, nosotros matábamos blancos. ¿Cómo van a matar a blancos si los blancos son invencibles? No, nosotros los matábamos. Y la Segunda Guerra Mundial, después lo que llevó fue a que armaran ejércitos para enfrentarse al eje, y cuando se retira le quedó que podían matar a los blancos y que se podían organizar para enfrentarse a los imperios. Ahí viene todo el proceso de descolonización, con Rusia invadiendo Afganistán, empieza todos los procesos del mundo musulmán religioso armado con poder de enfrentarse a una potencia. También la destreza militar se globalizó. También, pero en el terreno probaron que con la fe y con las armas hicieron retirarse a lo que era la segunda potencia del mundo y una de la segunda potencia militar. Le ganamos tiempo a las tandas, Ricardo, nos vamos a una tanda ahora, en 2 minutos, amigos, volvemos a encontrarnos aquí en el 1170M de vuestro dial, y sí, nos metemos de lleno, se nos quemó un primer bloque, pero valió la pena hacer estos comentarios en este interesante tema sobre el que queríamos hablar hoy. Vamos a entrar en ese detalle ya apenas volvamos. Buenas tardes, amigos, seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo, en el estudio de Radio Mundo, un lugar ideal para poder hacer radio, y además ahora con imágenes también, para que ustedes puedan ver. De hecho lo van a poder ver también personalmente a partir de este sábado, ¿no? Empezamos a festejar o amigarnos con el Día del Patrimonio, con las puertas abiertas de la radio, donde los amigos pueden acercarse, pueden estar en esta misma mesa donde estamos nosotros,
pueden incorporarse a hablar con nosotros, a decir alguna cosita en el micrófono. Felipe Reyes es especialista en ese tipo de contactos o empatía con los oyentes. Les recomendamos porque en general viene bastante gente, pero de una manera como las que le gusta a la radio, es decir, más que oyentes son amigos. Amigablemente nos relacionamos, amigablemente nos movemos, amigablemente nos turnamos para estar frente a los micrófonos, y muchos de los conductores de los programas van a estar aquí para recibirlos. No yo en particular, porque justo había tenido pautado una actividad que me llevaba todo el fin de semana, no a Montevideo, pero les recomiendo vivamente, como ha pasado en otros años, que pasen por esta mesa, por estos corredores, por estos micrófonos, y se van a sentir bien como nos sentimos nosotros. Ricardo Barbosa, volvemos a lo que pensábamos al empezar este programa. Esto sí que es flexibilidad en nuestra programación. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de Rusia. Claro. Pensábamos hablar de Rusia. A ver, pero lo que queremos para los escuchas es romper esa idea que tiene mucha gente de que la guerra se gana en el campo de batalla. Hoy cada vez la victoria en la guerra es debido a determinados factores que se encuentran muy por detrás del frente de batalla. La mayoría de los institutos que trabajan sobre estrategia lo que hacen es estudiar lo que se llama el poder nacional. ¿Cuál es el poder que tiene cada estado para vincularse con los otros estados? Acá en el Uruguay, el Centro de Altos Estudios Nacionales, que tiene la maestría de Estrategia Nacional, ha brevado de distintas fuentes para hacer toda su currícula, y dentro de ese desarrollo académico que hay, una de las cosas que transmite a todos los alumnos son lo que se llaman los 5 factores del poder nacional. ¿Qué quiere decir los 5 factores del poder nacional? Es una multiplicación de 5 factores, donde el signo de igual del lado de la derecha dice poder nacional, y del lado izquierdo te habla como a veces los economistas cuando te hablan de lo que es el PBI, exportaciones, importaciones, bueno, todo eso, bueno, esto lo que tiene que son todos factores de multiplicación. Entonces vos los elementos que que nosotros estudiamos es la política, la economía, la parte científica tecnológica y la parte psicosocial. Si cualquiera de esos factores da 0, la multiplicación va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa? Cada factor no multiplica en forma directa a los otros factores. Ejemplo sencillo. Si yo en la parte tomo una decisión política a nivel educativo, quiero aumentar los niveles educativos de la población, ¿cuál va a ser el efecto? Y bueno, va a multiplicar la parte económica, va a multiplicar la científica tecnológica. También podríamos decir que en la parte psicosocial, o sea, cómo está la sociedad, se podría potenciar. Se podría potenciar, entonces se podrían discutir de otros temas, como a veces vemos en las noticias que la sociedad noruega, la sociedad sueca hace renunciar a un ministro porque se compra un paquete de galletitas con la tarjeta del Estado. Ha pasado tal cual. Claro, entonces valores de esa sociedad. Y de repente, obviamente, que en el factor militar se va a ver beneficiado porque cada vez más los niveles tecnológicos que vos tenés para poder el manejo de armas cada vez es más alto. Entonces, la comprensión, cada vez necesitas más niveles educativos. Esto es parecido a los jugadores de fútbol, que hoy nadie discute que deben tener un nivel educativo alto, porque ese nivel educativo no solo les permite comprender lo que están haciendo, sino hacerlo mejor y poder llevar una vida profesional mejor. Entonces, cuando comenzó el conflicto de Ucrania y Rusia, ahora algunas revistas académicas han sacado algunos artículos para entender cómo es que se dio ese fenómeno, y tomaron la similitud de los 5 pilares, pero pusieron 6 pilares que fueron los fundamentales para que Rusia pudiera tomar esa decisión
y habiendo fallado su plan de conquista en poco tiempo, esos 6 pilares, cómo se vieron afectados y cómo resistieron, porque a ver, lo hemos hablado, vos lo has dicho un montón de veces, las famosas sanciones económicas de la Unión Europea, uno ve 2 años después y ¿dónde están? ¿Afectaron realmente? Decían que afectaban a largo plazo. ¿Cuánto es el largo plazo? Pues ya llevamos 2 años y no afecta. Entonces, los 6 pilares que tratan son... Le pedimos a Felipe la primera imagen. Es el poder militar, la reserva de hidrocarburos, como ahí tiene una linda imagen del tío Vladimir, los 6 pilares, la parte de armamento, las sanciones, la OTAN y como lo llama Trump, Sleepy Biden, el presidente Biden. Bueno, reservas de hidrocarburos. Un tercer punto, la debilidad de Occidente, en esa imagen que hay de Occidente de Sodoma y Gomorra, de la debilidad de una clase burguesa muy acomodada que no va a sacrificar su nivel de vida o su estatus por correr riesgo de ayudar a un tercero, argumentos que utilizó la Japón de la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi. Después un cuarto punto que es la sociedad. El quinto, el relacionamiento con China. Y el 6, el uso de armas nucleares, que acá lo hemos hablado de los planes, cuándo se activarían las armas nucleares. Entonces, estos 6 pilares... Poder militar, hidrocarburos, debilidad de Occidente, sociedad, China y armas nucleares. Okay. No hay que olvidarse que estos 6 pilares pueden servir para fortalecerte, pero la ausencia de alguno de ellos, por ese efecto multiplicador, te puede debilitar. Tampoco hay que olvidarse que históricamente, y acá lo hemos hablado varias veces, siempre ha habido un miedo de la posible unión entre Alemania y Rusia. Siempre ha habido un objetivo estratégico a largo plazo de Estados Unidos de que Alemania no se pueda unir a Rusia. Es una idea además imbricada en la academia realista, ¿no? Claro. Ese poder, ese la locomotora alemana con una Rusia multirecursos sería algo que ninguna potencia o ninguna sociedad de potencias podría frenar. A mí me quedó muy fuerte la imagen de uno de los hijos de George Kennan, después que murió, el del telegrama largo, en el año 2006, 2007, por allí, diciendo que la gran preocupación geopolítica de su padre había sido morirse y el temor de que se uniera o de que se llevaran bien o de que empezara a darse una especie de coordinación económica, política, militar entre Alemania y Rusia. Claro. Y el padre había dicho que cuando eso sucediera sería el principio del fin de la influencia de Estados Unidos en Europa. Basado en todos esos argumentos. Claro, todo eso me impresionó con qué seguridad lo decía. Claro. A ver, no hay que olvidarse que ya de la época Reagan prohibió a las empresas americanas fabricar los caños que después fue los ductos de gas por debajo del Báltico, en el 80 estamos hablando, y después Alemania, antes de que cayera la Unión Soviética, tenía una visión que se le conoce como Ostpolitik. ¿Qué quiere decir la Ostpolitik? El relacionamiento económico, para muchos lo podrán ver por el constructivismo dentro de las relaciones internacionales, que dice que al relacionarse económicamente, la relación llega a ser tan fuerte entre los dos países que sería imposible pensar un conflicto entre los dos países. Es aquello, está emparentado un poco con lo que se pretendió hacer con China. Claro. Claro. O hay una frase también que no está directamente relacionada, pero que estuvo un poco de moda hace unos meses, de que las democracias no se hacen la guerra entre sí, claro, porque los lazos son tantos. ¿Qué piensas de eso? Porque yo tengo sentimientos encontrados de eso. Yo creo que se puede dar el conflicto igual. Yo creo que se puede dar, pero creo que el freno, ¿y por qué no ha sucedido? Porque las democracias son deliberativas. Y al entrar en el proceso de conflicto contra otra democracia, esa deliberación es lo que termina atenuando. Capaz que le estoy errando, pero me da la impresión que es esa. En la historia no hay guerras
por lo menos no tengo información de ese tipo de guerra. Entonces, la Ostpolitik que aplicaba Alemania, a ver, un conflicto es un dilema entre dos componentes. La Ostpolitik que aplicaba Alemania lo podía ver, sí, como algo para bajar los conflictos, aparte que le servía para sus intereses económicos y para toda Europa. Porque sean europeos no quiere decir que todos se quieran entre ellos, porque el gas que viene de África entra por España, va a Portugal, llega a Francia y para ahí. No está conectado. No, Francia no lo deja pasar. No lo deja pasar porque le vende su energía nuclear a Alemania, que estaba cerrando las centrales nucleares. Y el gas que viene de África para Italia no pasa por los Alpes para Alemania, queda ahí. Entonces hay como dos visiones de Europa. La Alemania, para poder sostenerse, se conecta a Rusia. Pero el error fue pensar de que Rusia pensaba igual que Alemania. Entonces, cuando empieza el conflicto, en realidad los cierres del gas y del petróleo lo decide Rusia. No fue por sanción de la Unión Europea. Lo decide Rusia. Y las voladuras después, la última información, que fueron los ucranianos como para cerrar el problema. Ahora, cuando Rusia se larga a conquistar Ucrania, el factor del poder militar, el problema que tuvo, es que veníamos de una Unión Soviética con unos niveles de corrupción muy altos, con unos niveles de ficcionar las realidades, ficcionar las capacidades. Y yo me acuerdo que cuando asume Putin, que asume el 31 de diciembre de 1999 a las 10 de la noche, sí, da su discurso y asume como presidente, los poquitos años él decide hacer un ejército expedicionario de 120.000 efectivos. No era la cantidad de la Unión Soviética, eran de 120.000. Cuando se lanzan contra Ucrania, se lanzan 130.000. El problema que se vio, a ver, Ucrania, yo hice un trabajo, no me acuerdo para qué revista, y vos veías que desde que los hombrecitos de verde ocuparon Crimea para ahí, la OTAN empezó a trabajar muchísimo dentro de Ucrania, sí, formando unidades de defensa en especial, con mucho nivel de entrenamiento, que van a ser las unidades que se van a enfrentar primero, porque no hay que olvidarse que cuando ocurre la invasión, ocurre del norte, ocurre de oriente, lo que es rechazado es lo que vino del norte. Bueno, pero también, ¿por qué es rechazado? Porque ahí quedó en evidencia que había niveles de corrupción muy altos, sí, había debilidades estructurales, cadenas de mando, funcionamiento, se seguía aplicando el modelo soviético, que era la planadora con cantidad de gente. Entonces, cuando se tuvo que enfrentar a un ejército moderno, pequeño pero moderno, esa mala apreciación del punto 1, poder militar, hicieron que fracasaran y se tuvieran que retirar. Ahora, las reservas de hidrocarburos, como nosotros lo hemos hablado acá, hoy Rusia está manejando una flota fantasma de barcos, sí, que no se sabe de qué bandera es. Sigue vendiendo. Claro, pero estratégicamente, ante una posible sanción económica, ya tenía planificado para dónde iba a redireccionar el abastecimiento de crudo. Sí. Más barato, pero sabía a quién se lo iba a redireccionar. El 17% de la economía rusa dependía de la venta de petróleo. De lo que vendía de petróleo, el 50% de la venta de petróleo de Rusia iba a la Unión Europea. Sí, le pedimos a Felipe la segunda imagen. Ahí va, acá se ven. Vemos la infraestructura que había creado para suministrar, claro, energía a Europa. Y ahí en esa diapositiva lo que se ven son las líneas, el Nord Stream, el Yamal Europe y el Bretton Woods, que las tres llegan a Alemania, no pasan para Francia. No, porque una de las cosas que tenía el buen relacionamiento, o la promesa de un buen relacionamiento, era que Rusia le hizo tentar a Alemania con la idea de que ellos iban a recibir toda la energía rusa y iban a revenderla a Europa.
Entonces Alemania se vio como un hub de distribución de energía rusa en Europa. Claro. Lo cual sonaba bien, pero además ponía a Alemania en un papel de aliado casi integral con Rusia, ¿no? El problema... No sé cómo a Merkel no le hizo ruido eso. Lo que pasa que la visión estratégica, los que analizaban y los que trataban de volcar la visión estratégica, fueron ignorados. A tal grado tiene problemas hoy Europa de que no tenía una visión estratégica para la posibilidad de un conflicto que tuviera que actuar la OTAN en conjunto, que hoy Francia iba a desplegar unidades en Rumania. Como ves el mapita, tiene que pasar por Alemania, pasar por Austria, por Hungría para llegar a Rumania. Bueno, ¿cuál es el problema que tienen? La mayoría de los puentes europeos no soportan los tanques franceses. Entonces, por ejemplo, los tanques rusos, Nikita Khrushchev, allá en la década del 60, dijo, los tanques rusos no van a ser de más de 40 toneladas. ¿Para qué? Para poder cruzar todos los puentes que existen sobre Europa, y no van a tener más de determinada altura y van a ser fáciles de hacer, para hacer la cantidad. Bueno, claro. Europa empezó a desarrollar por su lado la maquinaria militar y no vio si la infraestructura misma europea lo podía soportar. La otra vez estaba viendo un documental, cuando los alemanes se van a Lituania, tienen que cruzar los tanques de a uno por los puentes. Claro. Por miedo que si cruzaban dos, hubiera un problema de infraestructura. Entonces estábamos hablando del petróleo, y este pilar que tenía Rusia para la guerra se ve afectado. ¿Por qué? Porque es el más golpeado. Se cortan las ventas hacia la Unión Europea, y si bien Rusia redirecciona su petróleo, pero no lo redirecciona al mismo costo, para lograr que toda la cantidad que tenía fuera comprada, y los dos principales compradores son India y China. Claro. El tercer pilar, la debilidad de Occidente, esa visión, los años locos, la burguesía europea, el buen vivir, el no arriesgarse. Estas décadas crearon generaciones que crearon un Occidente débil. ¿Tú no tenés esa percepción? No sé si débil, pero mi pregunta que me hacía siempre era, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisión tomarán si tienen un conflicto? Porque las generaciones de ahora, sus padres no pelearon una guerra. Y no quieren pelear. Sus abuelos eran chicos en la Segunda Guerra. Sí. Entonces llevan 70, 80 años sin conflictos que arriesgue la vida del Estado, y obviamente viviendo en condiciones muy buenas. Entonces, teniendo el problema, ¿asumirán, arriesgarán, se sacrificarán? A ver, estoy coincidiendo con la visión que tenía Rusia antes de empezar la guerra de Ucrania, de que Occidente había una debilidad expresa. Había indicios de que Occidente se estaba transformando en un burgués cómodo que no tomaría el fusil. Claro, entonces hubo un error de apreciación, porque si bien no se volcó toda Europa a apoyar a Ucrania, lo que sí hubo a nivel político, que fue la antítesis de lo que pretendía Putin, expansión de la OTAN y fortalecimiento de la OTAN, por lo menos en las líneas políticas, que lleva un tiempo poderla transformar en lo que está pasando ahora. Mayor cantidad de efectivos, mayor cantidad de material, planes integrados, maniobras conjuntas, bueno, todo eso, si miramos 2 años atrás, antes de que empezara la guerra, teníamos que Finlandia no la integraba, Suecia no la integraba, había países que estaban que sí, que no, claro. Estalla la guerra y todos se empiezan a incorporar. ¿Y qué sigue? El cuarto punto que vamos a ver es la sociedad rusa, que es la otra vez en una radio entrevistaron a un uruguayo que vive en Rusia. Sí. Y le preguntaban, no, ¿y la guerra? No, acá la guerra ni nos enteramos. Yo entrevisté acá a un uruguayo que vivía en Rusia. Ah, ahí va. Está. Esa radio era esta radio. Ahí va. Me había olvidado eso. Entonces, vos le preguntabas, no, pero a nosotros, entonces, hay
La otra vez estaba escuchando a una persona que sabía bastante y decía, a ver, Rusia con un gobernante débil no es Rusia, Yeltsin. Rusia con un gobernante autoritario es Rusia, Putin. Hoy Rusia es Rusia. Correcto. Con esta frase nos vamos a la tanda, amigos. En 2 minutos estamos aquí nuevamente. Y vamos al siguiente pilar, que es nada menos y nada más que la relación con China. Ya estamos con ustedes. Desde el paralelo 35, la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Sí, vamos. Repasamos, Ricardo, estamos con Ricardo Barbosa aquí en La Hora Global. Repasamos, Ricardo, los elementos, bloques, puntos, no sé cómo llamarlos. Pilares. Los pilares que hacen a en este caso, el poder nacional en este caso de Rusia. De Rusia para tomar la decisión de que fue la invasión. El primero era el poder militar, las reservas de hidrocarburos, la debilidad de Occidente, su sociedad, China y las armas nucleares. Claro. De la sociedad me quedó una cosita que es la famosa generación Z, que lo que se ve es que hay, aunque estén más vinculados a los temas de Internet, hay un apoyo muy grande a su gobernante. Hay como esos valores nacionalistas como que están muy impregnados. Siempre caemos en lo mismo. Sigue siendo la gran fuerza ideológica de la historia de la humanidad desde los últimos siglos, más fuerte que cualquier otra fuerza ideológica del nacionalismo. Sí, totalmente. Muere y nace, muere y renace, y empezamos a ver pueblos enteros que toman sus decisiones en base a ese impulso nacionalista. Entonces, la sociedad, que también se habló de que se reclutaban gente de los lugares de menos recursos, y es verdad. Presos. Claro, a ver, hoy están muriendo más de 1000 por día. Son números brutales. Pero también, si uno mira la historia de la sociedad rusa, es una historia de una sociedad muy sufrida de siglos y siglos. O sea, el sufrimiento está en el ADN. Y tener un gobernante autoritario que les diga dónde va, y que de repente, yo lo planteaba, que las nuevas generaciones vinculadas a Internet cuestionaran los modelos políticos. Sin embargo, dentro de la sociedad rusa, estas generaciones están muy unidas, basado en el nacionalismo, atrás de ese gobernante. Nos quedan, vamos a terminar los 2 puntos. China, gran apoyo, porque si bien China no comparte públicamente, apoya en forma discreta. A ver, Europa también tiene una dosis de hipocresía, porque nosotros lo vimos acá, los terceros mercados, o sea, por ejemplo, Armenia compraba un montón de artículos que antiguamente no compraba y se los vendía a Rusia. Y todos saben que pasa eso, y todos saben lo de la flota petrolera fantasma que anda en la vuelta, pero como hay que mirar para el costado. Y todos los occidentales estamos esperando el momento en que, por alguna razón extraña o mágica, China deje de apoyar a Rusia. Sí, y lo otro, cuando hablamos del tema de... Pero hasta ahora no se da. De Occidente, lo hablamos acá varias veces, yo estoy convencido de que, y lo hicimos un programa con las líneas rojas cruzadas, la visión estratégica es derrotarlo, no humillarlo. Entonces, a cuentagotas le van dando cosas a Ucrania para tratar de doblegar al otro. Porque es lo que se está viendo ahora del tema de Ucrania, que hasta fin de año no lo vamos a tocar. Todo esto empezó cuando Occidente discutió si seguía apoyando o no la entrega de munición, que sí, que no. Ahí empezó el avance ruso, que no se pudo frenar hasta el día de hoy. Pero es otro tema. Estamos con China. Y China, como buen chino, está en el palco o está en la tribuna mirando qué pasa. China tiene agenda propia. Sí. El tema es que yo pienso que Putin debe estar rezando, será ortodoxo, no sé qué religión tiene Putin, pero debe estar rezando ortodoxo, para que su estrategia no estorbe la agenda china. No. Porque ese es el kit de la cuestión. De Rusia estorbe la agenda china en forma seria, China
dice hasta acá vine. A ver, ya se sabe que hay un abastecimiento determinado de equipamiento de China a Rusia, como hay de Corea del Norte e Irán. Pero China juega ese rol de potencia económica, potencia militar, me apoya, pero no me deja caer, porque si me deja caer sabe que el próximo es él. Sí. O sea, me usa de colchón, pero están en esas negociaciones que vemos. Y lo último que también lo tratamos acá es el uso de armas nucleares. Como dicen, como han dicho varias veces, si es un farol, si es una línea roja. Claro, en realidad el uso es la tenencia de armas. Claro, el uso es lo que capaz que nunca claro, sucede. el gran efecto del arma atómica es decir que la voy a usar. Exacto, o que la puedo usar. Exactamente. Porque el otro problema que no se sabe es cuál es el real estado de mantenimiento del equipamiento nuclear. La otra vez estaba hablando por este tema de que pasó con Irán e Israel, y yo le decía a una persona, le digo, ¿sabes cuántos misiles interceptores de misiles balísticos atómicos tiene Estados Unidos? 60. Y si tira 2 por cada misil intercontinental, o sea que puede parar 30. Y acá estamos hablando de miles de cabezas y de misiles. Sí, sí. O sea, ese es el gran problema. Entonces, todo el tema del armamento nuclear, desde que empezó este conflicto, se ha utilizado con la mejor efectividad que tiene, que es la amenaza, claro, no el uso. Que se sabía que iba a estar sobre la mesa ese. ¿no? Sí, Eso, sí. ¿no? Pero Cuando hubo una amenaza un poco fuerte, ¿te acordás que la OTAN dijo, perfecto, si usan un arma atómica nuclear, nosotros respondemos con armamento convencional y borramos del mapa a todos los rusos que estén arriba de Ucrania? Y ahí... Entonces, Rusia, basado en estos pilares, sigue teniendo una visión a largo plazo porque las famosas sanciones económicas no han afectado. Hay un tema de recursos humanos, hay una relación de 10-1 de Rusia con Ucrania. Hay recursos militares, siguen teniendo ahora, va a haber un reclutamiento de casi 150.000 nuevos efectivos. No puede, con el tema nuclear, China lo va a frenar porque no puede, porque si no empezaría un problema grave. Y lo que está también ahí en vistas es si Rusia se está acercando a Irán para obtener misiles iraníes por falta de abastecimiento y está dando información para poder tener un misil nuclear. Hoy, al 2023, se está yendo casi menos de un 24% del presupuesto de Rusia se está dedicando a todo este tema militar, y esos pilares son los que... Esa ecuación de esos pilares sigue dando un poder nacional muy relevante. Sí, sigue sosteniendo. No tenemos una Rusia de rodillas. No. Porque es una... O sea, yo quiero también desmitificar un poco los discursos que los... Eso. Que todo el principio de la guerra, viste, nos hemos cansado, todo el mundo aquí en Occidente se ha cansado de señalar todas las cosas que Putin hizo mal y los errores que cometió, que son ciertos. Pero relativizamos un poquito que prácticamente queríamos que Putin se cayera en 5 minutos o que bastaba con que Navalny levantara la voz y prácticamente hubiera un golpe de Estado. Es decir, lo que tú dijiste es muy coherente con lo que yo escuché de gente que vive en Rusia y de rusos, que dicen que nuestra idiosincrasia no es tener un presidente negociador, el buen padre. Lo que nosotros queremos es un líder. Claro. Y ellos entienden por líder esto. Y nosotros tampoco tenemos que caricaturizar las cosas. Sí, yo soy muy crítico de Biden, pero Biden es un tipo que tiene un nivel intelectual muy sobresaliente. Pero claro, la vejez ya ha acabado con todo eso. El senador más joven de la historia de los Estados Unidos. Sí, está. Pero no quiero tampoco cometer ese error con Putin. Es decir, Putin se ha caricaturizado de alguna manera, pero es muy solvente desde el punto de vista de su visión estratégica. Conoce mucho Rusia y lo ha demostrado. Y tiene capacidades de liderazgo muy relevantes. Sí. Como las tiene, ojo, Erdogan también. Sí.
Tenemos que hacer un día un programa sobre Turquía porque son unos fenómenos, porque arreglan con Dios y con el diablo. Hay que sacarse el sombrero. Yo me saco el sombrero con el posicionamiento geopolítico, la región sobre todo, y cómo interpreta bien su papel, o el mejor papel que puede jugar en cada momento. Se nos ha acabado el tiempo, Ricardo, pero ¿qué puede quedar en el No, debo el libro, pero los que quieran entrar a mi Instagram, LENOIRUY18, Lenoir-Uy18, ya tenemos 190 libros publicados vinculados a todas estas temáticas. La próxima traigo el libro. 190 libros mostrados, o sea, las publicaciones de los... Perdón, corregí. Bien, sonó muy... Auspiciados. Perdón, auspiciados. Amigos, como siempre, después de terminar la hora global, los dejamos con la mejor música del mundo, en estos momentos muy especiales donde tenemos visitas que tienen que ver con nuestro gusto por la música, de la mano de Eduardo Rivero, de quien esperamos que durante 2 horas no nos deje envejecer y nos haga recordar aquellos buenos tiempos que siguen estando vivos, y lo hemos visto estos últimos días, donde chiquilines, adolescentes, junto a sus padres y a sus abuelos, coreaban juntos canciones a pocos centenares de metros de un Beatle vivo. Muchas gracias, amigos, los dejamos, el mundo sigue girando y nosotros nos volveremos a encontrar como cada martes y cada jueves a las 15 horas en el 1170 AM de vuestro dial. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.